Amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de nueva cuenta estar con ustedes en día lunes 22 de febrero del año 2021. Bienvenidos a su programa de Cuatro Vientos Diálogos, como siempre con nuestros amigos Daniel Solorio y Armando Duarte. El día de hoy pues hay que platicar y hay que continuar platicando sobre el tema de las candidaturas y de las aspiraciones a candidaturas que nos están dando día con día, nos están obsequiando, nos están regalando o nos están apuñalando los partidos políticos con sus propuestas. Qué barbaridad, a veces como bien va a ser el tema del día de hoy, impresentables. O Galicia, adelante, por favor. Bueno, pues le damos la bienvenida al doctor Armando Duarte Moller, colaborador ya constante de nosotros, aspirante, por cierto, a propósito de candidatos aspirante a la presidencia municipal de Ensenada por Morena. Espero no estar en la lista de los impresentables. Armando, me quitaste la palabra, iba a decir de las candidaturas dignas frente a los impresentables. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues el doctor Armando es sociólogo, es académico, es un luchador de la izquierda de muchísimos años. Fue diputado, el doctor Armando Duarte fue diputado en 1988 con aquella insurrección electoral, es como yo la defino, lo que sucedió en el 88, aunque se haya cometido fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas, pero marcó la fractura del PRI, que finalmente terminaría hundiendo a este partido, aunque mucho colaboró Peña Nieto, el último presidente, para que se hundiera el PRI, ¿no? Pero está también con nosotros el maestro Daniel Solorio. Él es catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Derecho Constitucional y también colaborador de Cuatro Vientos y pues un hombre de progresista de izquierda también. Bueno, pues el tema al que los hemos convocado este lunes es el de las candidaturas impresentables. Vamos de sorpresa en sorpresa con los candidatos que nos presentan prácticamente todos los partidos. No salíamos del asombro, por ejemplo, de que Movimiento Ciudadano estaba postulando a Paquita, la del barrio, a diputada local. Ya nos la imaginamos haciendo su campaña contra las ratas de dos patas, que va a ser uno de los discursos políticos más altos quizá que se alcancen en esta campaña por parte de muchos candidatos, la canción de Paquita, la del barrio. Pero no salimos de ese asombro cuando nos llega Lupita Jones, postulada por el PAN para gobernadora de Baja California. Y luego el PAN, parece desesperación, como muchos partidos por atraer votos, pues postula también a Vivi Gaitán, cantante y actriz, la postula para la alcaldía del Estado de México. El PRI, pues no hace malos quesos, ha postulado a exciclistas, actores como Arturo Carmona, Raúl Alcalá, deportistas por uno y otro partido, Rommel Pacheco, un clavadista que postula el PAN, el travieso Jorge, el travieso Arce por el PRI para exboxeador para diputado local, muchos actores, muchas actrices, Patricio Zambrano, actor para diputado por el PRI, Gabriela Goldsmith, para actriz también por Morena, por Morena, para diputada federal. Bueno, ya no hablemos de los luchadores, no los luchadores sociales, los luchadores enmascarados, los luchadores técnicos contra rudos, Blue Demon Junior, luchador para diputado federal por redes progresistas, Alfredo Adame, también un actor por redes progresistas, el Tinieblas, otro luchador, Tinieblas Junior por redes progresistas, bueno, el PES, no se diga, Vicente Fernández del Partido Encuentro Social, cantante, el potrillo le dice, ¿no? Ernesto D'Alessio, el hijo de Lupita D'Alessio, cantante por el partido también Encuentro Solidario, Jorge Campos, exfutbolista por el Partido Encuentro Solidario, así por el estilo, y entre esta gama de candidaturas, algunas que al interior mismo de Morena,
pues están provocando fuerte rechazo, polémicas, crisis, ¿verdad? Que vamos a ver cómo las resuelven. Por ejemplo, pues la candidatura del caso paradigmático de Félix Salgado Macedonio, un hombre que viene de la izquierda y que, bueno, pues está siendo investigado por su propio partido, ahorita la Comisión de Honestidad y Justicia, por acusaciones de violación sexual, abuso, hostigamiento sexual. Y antes del 9 de marzo la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tendrá que resolver sobre este caso. Son 5 integrantes y 3 de ellas son mujeres y las 3 se han declarado feministas. Vamos a ver cómo le va a Félix Salgado Macedonio con este veredicto de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Bueno, a esta situación de Félix Salgado se agrega un ingrediente más, que han sido las declaraciones del presidente López Obrador, que causaron revuelo el pasado fin de semana, principalmente con la expresión de ya chole con lo de Félix. Ya chole, se trata de, estamos en tiempo de elecciones y lo están atacando, lo quieren descalificar, y esto levantó una oleada mayor todavía de críticas, pero las críticas, amigos, Armando, Daniel, amigos de Cuatro Vientos, llegan de manera muy directa en el caso de Morena también al presidente del partido, a Mario Delgado, a quien lo están acusando. Uno de los rostros que aparecen con una acusación muy clara, pero es una acusación a gritos, a huevazos, a tomatazos en varias partes del país, pero quien lo está acusando de manera más directa en este momento es el historiador Pedro Salmerón, que dice que Mario Delgado está violando los estatutos porque sin someter a encuestas y sin que se terminen los procesos internos, anda destapando y dando espaldarazos a candidaturas que son mal vistas por muchos morenistas. Y se habla en general, pues, de una luz, ¿verdad? De expriistas, expanistas de todavía de ayer, ¿verdad? Expriistas, experredistas, que los está llamando Mario Delgado para darles posiciones, candidaturas, un aluvión, dice el periodista Álvaro Delgado, un aluvión de críticos de la 4T que los están llevando ahora como candidatos de la 4T. Luego entramos a detalles sobre estos temas, pero bueno, aquí en Baja California ya sabemos que no se hacen malos quesos. Decíamos, la candidatura de Lupita Jones, y la semana pasada hablábamos incluso del caso de Alejandro Mungaray, ¿verdad? Postulado para gobernador por Movimiento Ciudadano, con una muy larga cola que le pisen por su trayectoria caciquil, así lo comentaban, y dentro de la Universidad Autónoma de Baja California. Así es que el panorama es muy, muy amplio, hay mucha tela de dónde cortar. Decía yo la vez pasada que por los personajes que se están presentando parece una contienda de ciudad gótica, y ahora me di cuenta que Lupita Jones usó la misma palabra, no para referirse a los personajes que van a contender, sino a la ciudad de Tijuana, dice ciudad gótica, por la inseguridad, por la oscuridad, por lo gris que es. Bueno, pues adelante, amigos, ¿quién quiere empezar? No, pues Daniel, ¿no? Daniel está terminando de desayunar. Entonces, Armando. Dale, Armando, dale, mientras termina Daniel. Adelante. Muy bien, claro que sí. Bueno, yo en mi primer comentario lo haría en el sentido de que había que distinguir entre el derecho que tienen todos los mexicanos, o tenemos todos los mexicanos, de ser votados, todos independientemente de su profesión o de sus actividades económicas para allegarse el sustento, siempre y cuando sean dentro de la ley. Todos los mexicanos tenemos derecho a ser postulados. Esto lo señalo porque no por el hecho de ser luchador de la lucha libre, o por ser boxeador, o por ser artista, se tenga que calificar necesariamente a un candidato como impresentable. No, hay gente en esas actividades
pues de mucha valía, gente que puede realmente aportar pues al proceso político nacional. Aquí la cuestión está en, que es la otra parte, que lo que habría que ver es si esas personas realmente están adquiriendo un compromiso con alguna causa, ya sea la que encabeza uno u otro partido, pero que realmente vayan a estas contiendas, pues con un programa, con un propósito, sabiendo qué es lo que quieren. Y podemos estar o no de acuerdo con ese programa que ellos pudiesen enarbolar, pero no podemos estar en contra de su derecho a defender sus ideas, sus convicciones. Y aquí es donde entra el problema, porque muchos son utilizados, realmente son utilizados por los partidos políticos. A ver, ¿por qué partidos como redes sociales progresistas recurren a estos personajes? Bueno, seguramente, en principio, por ese derecho que tienen. Pueden ser candidatos, por supuesto, nada se los impide. Pero realmente esas personas están comprometidas con el proyecto de redes ciudadanas o redes, como se llamen, progresistas, o simple y sencillamente son un instrumento para que ese partido tenga la cantidad de votos necesarias para tener su registro ante el Instituto Electoral y ser ya un partido permanente, porque ahorita son partidos que están apenas emergiendo. Bueno, entonces ahí lo que resalta es una actitud excesivamente pragmática. Y bueno, el pragmatismo en la política no es necesariamente malo. En política hay que ser práctico, pero no se deben de perder los principios, porque si eso pasa, entonces estamos ante un evidente acto de corrupción política. Es corrupción política, como quieran que me la pinten, porque entonces lo que estás haciendo es tratando de engañar a la gente, atraer a la gente a partir de los atributos personales de alguien, sin que conviertas el proyecto que tú traes en la bandera principal, que eso debiera de ser. A ver, nosotros, redes sociales progresistas, lo que proponemos es esto, ¿no? Y te voy a poner un candidato que te hable sobre esto, no que te cante una cumbia o cosas por el estilo para jalar la votación, ¿no? Ese es un problema. Ahora, la otra parte, la parte que tiene que ver con aquellos que de la noche a la mañana se quitan una camiseta para ponerse otra. Eso también es corrupción política. Lo he dicho yo en varias ocasiones, que formar parte de un proyecto político no basta con ponerse la camiseta. Me quito la camiseta del PRI y hoy me pongo la de Morena. No, eso no los convierte en defensores de la Cuarta Transformación, porque para eso tienen que entender primero qué demonios es la Cuarta Transformación. ¿Qué implicaciones tienes? ¿Cuál es el compromiso que hay que llevar adelante? ¿Cuál es la agenda que se va a impulsar? Luego resulta, ahí está el caso de la señora Telles, ¿no? Luego resulta que llegan a la posición para la que fueron postulados y no cumplen con la agenda política del partido. Se deslindan y protestan y dicen que no están de acuerdo. Pues está bien. Están en su derecho de no estar de acuerdo, pero entonces, ¿por qué demonios aceptó ser candidata de ese partido? A sabiendas de que tiene un proyecto político. Eso también es corrupción política. Y en el caso de la señora Telles es corrupción política porque aprovechó a Morena para llegar al Senado, para luego hacer lo que ella quería y no con lo que se había comprometido o debió haberse comprometido. Ese es otro problema. Oye, Armando, pero es también corrupción política en este caso de los partidos, o sea, los dirigentes. De aquellos que promovieron. Así es. Cualquier persona tiene derecho a ser, cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos de ley tiene derecho a ser candidato o aspirar a un puesto de elección popular. Pero aquí estamos hablando de personajes que los invitan de la farándula por su fama para atraer votos sin importar. Pero hay que recordar el contexto y las circunstancias en que las cosas se dieron. En el caso de Morena, hubo un llamado
a sumarse a un proyecto de transformación. Y todos los que levantaron la mano y se acercaron fueron aceptados bajo esa premisa. Vienes a comprometerte con el proyecto de transformación. Y a las primeras de cambio, ya se ponen en contra, que porque va en contra de sus intereses o de sus principios, no sé, morales o éticos, ¿no? Bueno, pues si así era, no debiste haber aceptado nunca, debiste haber primero preguntado, ¿no? O sea, se supone que los partidos políticos cuando afilian a la gente la hacen diciendo, bueno, tú te afilias a este partido, pero mira, aquí está, estos son los estatutos. Es más, los jura uno protesta cumplir con los estatutos, con el programa de acción. Pero ¿qué tiene que ver todo eso que estás diciendo con, por ejemplo, la postulación que hizo Delgado de Javier Nava Palacios en San Luis Potosí? Pues nada. Nava Palacios es el presidente municipal de San Luis Potosí, aspiró por el PAN a la gubernatura. Cuando estaba buscando su campaña, nos narra Álvaro Delgado en el reportaje que está circulando ahorita en proceso, cuando estaba postulando su candidatura, dijo así exprofeso respecto a Manuel López Obrador y a Morena cuando le pidieron su opinión, dijo, son una porquería. Y 2 meses y medio después se acerca Mario Delgado a hablar con Javier Nava para decirle, oye, queremos que seas el candidato a presidente municipal de San Luis Potosí, ¿verdad? Después de que lo rechazaron en el PAN o de que no sacó adelante su aspiración en el PAN, va Mario Delgado y le ofrece la presidencia municipal de San Luis Potosí. ¿De qué se trata esto, no? Mi respuesta es, ese también es un acto de corrupción política que hizo Mario Delgado. Ni modo, tengo que decirlo. ¿Por qué? Pues porque no es congruente. Para empezar, hay un proceso, hay normas, hay órganos encargados del proceso electoral. Si él lo hizo sin recibir el visto bueno por parte, claro, él tiene facultades. El Consejo Nacional le otorgó facultades para hacer este tipo de cosas, pero tiene que pasar por todo el proceso interno, no se puede brincar las trancas, ¿no? Y ahí es un acto de pragmatismo extremo. ¿Qué buscan? ¿A asegurar el triunfo en la capital del estado? ¿A costa de eso? ¿Que no habrá en Morena candidatos que puedan, aprovechando la imagen, el apoyo que tiene Morena, candidatos que hagan que esa gente que quiere el cambio diga adelante con aunque no sea tan conocido o tan, digamos, sí, conocido como puede ser el actual alcalde de San Luis Potosí, ¿no? De San Luis Potosí. Y además de manera totalmente innecesaria, porque de acuerdo con las encuestas, que pues pueden ser todo lo cuestionable que tú quieras, pero aquí coinciden todas, Morena tendría una gran ventaja y posibilidades de ganar en estados como San Luis Potosí, pero parece que Morena está trabajando en contra de sí mismo. No Morena, algunos sí, integrantes de Morena. Con las decisiones, ese alguno es el presidente nacional. Pues sí, es el caso de sí, es el presidente, ya vimos cómo llegó. Sí, también, una encuesta impuesta al INE, ¿no? Por el tribunal. Pero bueno, en el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, pues ya estaba el antecedente también de Mónica Rangel. Hay una gran movilización importante allá de morenistas que dicen, no queremos a Mónica Rangel para candidata a gobernadora. Y esta mujer viene directamente, en este caso, del PRI, ¿no? Entonces dices tú, bueno, pues ¿de qué se trata? De nueva cuenta, ¿no? ¿Por qué no le dan chance también a Daniel que opine? Sí, Daniel, a ver, sí. Pues sí. Daniel, a ver, adelante, mi estimado Daniel, por favor. Y tú conoces el caso muy bien de aquí del candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, para que veamos que no solamente se trata de Morena, sino que hay un pragmatismo y hay unos intereses que van más allá de los postulados de los partidos y de las propuestas para la sociedad. En el caso de Movimiento Ciudadano, pues yo creo que es claro que no tienen posibilidades de ganar, pero hay la opinión, nos decía Víctor Espinosa, que puede ser que el exrector lo que esté haciendo es méritos
para llevarse una candidatura a senador en 2024, ¿sí? Pero bueno, ¿tú cómo ves todo este panorama de las candidaturas de ese tipo, Daniel? Lo que les oigo a ustedes me llama a decir algo que en primer lugar me obliga a recordar un libro que seguramente todos ustedes conocen, que se llama La banalización del mal, escrito por una escritora judía hace ya varias décadas, donde explica cómo los dirigentes y los operadores del movimiento nazi, del movimiento de Hitler, de la masacre de judíos, trataban el tema de los asesinatos de judíos como algo cotidiano, como algo normal, como algo que no es tan grave, es parte de su trabajo normal. ¿Qué tiene que ver esta expresión banalización del mal? Permítanme que le ponga la palabra banalización de la política. Y me parece que los dirigentes partidistas, los dirigentes de los partidos, a mí no me gusta decir los partidos porque, en primer lugar, porque yo soy un miembro de Morena y porque yo conozco mucha gente de Morena muy valiosa que no va a ir a apuntarse a las convocatorias que saca los dirigentes de Morena porque no van a ir. ¿Por qué no van a ir? Porque no van a ir, lo que sea, los motivos que tengan, pero que los dirigentes de Morena tendrían que ir a buscar, para referirme aquí a Baja California, en Ensenada, en Tijuana, en todos lados, hay muchas personas que harían un dignísimo papel como candidatos y como gobernantes, pero es deber de los dirigentes de Morena, es deber de las dirigencias de Morena. Baja California no tiene prácticamente dirigencia. Yo no sé que es Ismael Burgueño, sé que Jaime Bonilla trató de darle un golpe ahí hace unos meses, pocos meses a Ismael Burgueño, pero en los hechos prácticos Morena no ha tenido dirigencia estatal. Ha sido Bonilla, desde que se fundó Morena, ha sido la cabeza real de Morena y sigue siéndolo aparentemente. Por eso yo celebro, por ejemplo, la candidatura de Armando, que dentro de este mar de cosas complicadas, enredadas, pues ahí está por el momento la candidatura de Armando, y vamos a ver qué otras candidaturas valiosas se logran formar, se logran constituir. Pero el solo hecho de que los partidos saquen una convocatoria bajo el argumento de que eso es muy democrático, banaliza la política. Porque ¿quién va a acudir a la convocatoria? Poca gente, y mucha gente valiosa no va. En eso las dirigencias partidistas se parecen mucho a la Junta de Gobierno de la UABC, se parecen a mucho. Es más, se parecen a las convocatorias que con frecuencia saca la Fiscalía General de la República o las procuradurías para contratar policías. Sacan una convocatoria a plan entera. A ver, está abierta la convocatoria de tal día a tal día. ¿Quién quiere ser policía de la Procuraduría, de la Fiscalía General del Estado? ¿Y quiénes son los que van a formarse ahí? Los empleados de los narcos. Los narcos mandan a sus empleados, que son jóvenes, llenos de energía, de vigor, que tienen su salario dentro de las bandas de narcos y que se apuntan en las convocatorias para ser policías. Y eso nos ha provocado pues cuerpos policíacos completamente infiltrados por los narcotraficantes. Quiero hacer esa comparación burda, porque eso está pasando inclusive con la Junta de Gobierno de la UABC. Saca una convocatoria oiga, ¿quién quiere ser rector? La Junta de Gobierno tendría que estar buscando entre las filas de los universitarios quiénes son las personas adecuadas para invitarlos a participar en el proceso de selección.
y muchísimas personas muy valiosas irían a ese proceso. Igual pasa con las candidaturas a puestos de elección popular. Las dirigencias partidistas sacan una convocatoria con requisitos y todo ahí. Algunos requisitos no son difíciles de cumplir, otras son imposibles. Pero bueno, en el caso de Morena, ahí está Morena lanzando su convocatoria. Y por supuesto, en otras hipótesis se sabe, obviamente, como el caso que ustedes señalaban de este candidato a la presidencia municipal sacado de las filas del PAN, el propio Mario Delgado. Me parece que Mario Delgado está haciendo un trabajo que deja muchísimo que desear, que ya tiene acusaciones inclusive, porque pues él llegó a la dirigencia de Morena por una consulta popular de las que no sabemos bien a bien y que no hay planes, no se ve que haya planes en el partido para esclarecer, para poner a la luz pública a quién se le pregunta, cómo, cuándo, cómo se cuenta. Entonces, esta primera intervención yo la terminaría diciendo, este proceso necesita una medicina, este mal necesita una medicina que se llama democracia, y entonces Morena, y por supuesto lo voy a decir solo respecto de Morena, porque es el partido que más me interesa. Morena tendría que atenerse a la democracia directa, al voto de los miembros del partido, y poner en orden sus padrones de miembros del partido y atenerse a lo que diga el voto popular a la hora al voto de los miembros del partido para seleccionar sus candidatos. El método de encuestas, bueno, puede servir para algunas cosas, pero para seleccionar candidatos está resultando muy malo. Está provocando, por supuesto, que en este caso Mario Delgado pues esté poniendo a quien se le antoje, con un espíritu pragmático. Yo creo que si pudiéramos preguntarle, oye Mario, ¿qué es lo que te traes? Quizá él en una plática privadísima, discretísima, tendría que decir, estoy tratando de poner en las candidaturas a personas que aseguren el triunfo de Morena en las elecciones que vienen, que aseguren que vamos a ganar. No nos importa con quién, con el único compromiso de que vamos a ganar. Se trata de ganar porque bueno, viene la segunda etapa de López Obrador. Quiero pensar lo que así va a ser, que de eso se trata. A mí me parece sumamente importante, pero no a costa de lo que sea. La entrega del partido a la gente que no conoce, que es más, está en contra de los principios de Morena, pues es una traición a Morena. Será muy interesante ver qué curso siguen esas acusaciones que ya están en trámite, en algún momento se tendrán que resolver y bueno, será un paso atractivo. Cierro mi intervención diciendo, bueno, estamos ante una etapa de banalización de la política que hace a un lado lo que decía desde su primera intervención Armando, hace a un lado el compromiso con los principios. ¿Con qué causa política estás comprometido tú cuando asumes una candidatura? Si no estás comprometido con la causa de la transformación, con la causa de la cuarta transformación, pues entonces no. Y la cuarta transformación no son más que 2 palabras, pero hay documentos nada de largos, cortitos, sencillos, que se pueden leer fácilmente y ya sabemos qué es la cuarta transformación. Es bastante fácil saber lo básico de qué es la cuarta transformación, pero se está postulando efectivamente a personas enemigas de la cuarta transformación, que por un lado no saben qué es, por otro lado son sus enemigos, son sus rivales. Y bueno, pues qué pena. Si me permiten un par de minutos más, diré algo solo sobre la candidatura de Lupita Jones, esa guapísima señora. A mí me gustó muchísimo su video, ese video que está circulando de hace unos 4 o 5 días, donde se presenta
A mí me gusta mucho porque el video está técnicamente muy bien hecho, es magnífico, pero exactamente ella incurre en el pecado de la banalización de la política. Expresamente dice, yo nunca he estado dentro de un partido y por tanto soy una persona limpia. Yo nunca he estado en un cargo público y por tanto no soy mañosa, no he adquirido mañas. Oigan, eso es la banalización de la política. Yo no sé nada de política y por tanto me puedo sentar con todos los partidos a negociar, a tomar acuerdos en bien del pueblo. Eso es banalizar la política, es vaciarla de contenido. Es partir de la idea, a mí me parece equivocada, rotundamente equivocada, de que cualquiera puede hacer política aunque no sepa nada de política. El mejor ejemplo que tenemos de que eso no es cierto pues es Bonilla, ¿no? Creo que Bonilla es un buen ejemplo de que no todo mundo puede hacer política. Ojalá lo un poco de lo que está pasando en Tijuana con la famosa donación a la UABC. Bueno, ahí está. Yo quisiera rápidamente felicitar primero a Armando, porque me gustó mucho, Armando, el que hayas hecho esa precisión de que una persona, por el simple hecho de ser barrendero, de ser cómico, de ser artista, pues podría ser objeto de descalificaciones de que no está apto para hacer política. Y más cuando nos damos cuenta que los políticos, pues como dice Daniel atinadamente, pues terminan haciendo verdaderas babosadas, verdaderas tonterías cuando están frente a un gobierno. Y está pues, Jaime Bonilla, lo acabas de mencionar, y podríamos pasarnos programas y programas citando cantidad impresionante de políticos y de gobernadores y de diputados y de alcaldes, en fin. Pero, por otro lado también, Daniel, te felicito porque también estás tocando el fondo de todo este problema, que es histórico, creo yo. Creo que este problema que tenemos en nuestro país y de llegar a este momento de banalización de la política y de los procesos electorales, pues tiene que ver con nuestra propia historia como nación. ¿De dónde venimos? Bueno, pues venimos de una fusión de dos pueblos que, pues, en donde no se ejercía la democracia. Claro. Simple, sencillamente había reyes, Tlatoani, o allá en España, pues como rey, ¿no? Y ellos eran los encargados de llevar adelante la vida pública de sus respectivos estados, de sus respectivas naciones. Y el surgimiento, ¿qué surge a raíz históricamente, qué es lo que surge? Bueno, una sociedad que durante 3 siglos vivió bajo la sombra de un virreinato que pues lo que menos permitía era que la gente opinara, participara, ¿sí? Expresara con libertad sus derechos a la expresión, a estar informados, a participar en elecciones. Pues, es impensable. Pues viene un movimiento de independencia que en su origen fracasa, ¿no? En su origen fracasa porque finalmente la oligarquía o otro grupo autoritario que no es democrático, pues es el que se impone, es el que gana el proceso electoral. Y pues nos rematan con un imperio, el de Iturbide, que se rescata durante un tiempo, pero caemos luego en este caos que le cuesta al país pues perder un poco más de la mitad de su territorio original. Y de repente, bueno, pues empezamos a rearmar otra vez lo que quedó del país, llega el movimiento de reforma, y cuando finalmente la reforma llega, otro imperio se nos impone. ¿Sí? Otro imperio se nos impone, y la democracia, pues bien, pues ni soñarla, ¿no? Ni soñarla. Tenemos un gobierno en el exilio, en fin. Finalmente se impone la república, se muere Benito Juárez, ¿y quién llega? Otro gran personaje, Porfirio Díaz, que lo que primero que hace es acabar también con las elecciones libres democráticas de este país. Entonces, ha sido una historia, y bueno, y ya la historia de este siglo XX, siglo XXI, pues andamos en esto mismo, gobiernos autoritarios, gobiernos que simulan, gobiernos corruptos, que lo que menos quieren es que la ciudadanía participe activamente. Eso sí, la convocan a que vote como un ejercicio realmente lamentable de lo que ellos creen que es la democracia. Y desafortunadamente, esa ha sido nuestra cultura a lo largo de toda nuestra historia. Entonces, en este momento, cuando vemos la actuación de los políticos, que yo creo que estamos viviendo uno de los puntos más bajos en calidad política
de este país, pues ni siquiera pensar en que estamos hablando de que estamos en este momento en una democracia. Eso es un sueño, sigue siendo un sueño. Estamos tratando de armar esa democracia. Y para acabar, nada más menciono esto. En medio de esta simulación, de estas barbaridades de políticos que no son bien analizados por los candidatos, por las dirigencias de los partidos, los encargados de seleccionar a los candidatos, porque democráticamente no se puede seleccionar a los candidatos ya en este país, todos son diferentes métodos ahí que la verdad son unas vulgaridades, una cosa de lo peor para poder seleccionar a nuestros candidatos o a los candidatos de estos partidos, en donde los principios es lo que menos importa, lo que menos les interesa. Entonces, lo que ha sucedido por parte del pueblo mexicano, pues es simple y sencillamente una reacción de lo más natural y es la única posibilidad que tiene el ciudadano para manifestar su inconformidad con esto que están haciendo los partidos políticos y los políticos, ¿sí? Pues de abstenerse de votar. ¿Qué ha sucedido en este país? ¿Qué ha sucedido en este país cuando tenemos este tipo de sistemas en donde la voz del pueblo simple y sencillamente no se escucha, por más que esté plasmado muy bonito ahí en un artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Dice así muy pomposamente la Constitución. El poder en México reside en manos del pueblo. ¿Qué es esa galería? ¿Qué es eso? Eso es un sueño, es una aspiración, está perfecto, pero en la práctica no sucede así. Entonces, lo que hemos estado observando con los últimos acontecimientos de cómo se han ido seleccionando los candidatos, muchos de ellos, de veras, Armando, como bien lo dices, de mucho respeto. ¿Tendrán o no tendrán capacidad política? Bueno, pues en este país ni se ve. O sea, el que lleguen no va a suceder nada en absoluto, si son malos, si son buenos, si no saben nada de política. No va a suceder nada porque este país lo dominan las clases oligárquicas, los poderes fácticos, ya lo sabemos. Entonces, pues la gente simple y sencillamente se va a abstener en este proceso electoral. A lo mejor yo soy muy pesimista, pero me gusta ver siempre, tratar de ver la óptica completa, en donde digo, es muy difícil pedirle en este momento al pueblo mexicano que actúe democráticamente cuando su historia ha sido totalmente negada hacia la democracia. Bueno. Oye, Javier, pero bueno, a ver qué piensa Armando, pero yo pienso que sí es muy importante y sí van a suceder muchas cosas. Mañana mismo se discute una ley fundamental en la Cámara de Diputados, esta iniciativa de Ley Nacional de la Industria Eléctrica que presentó el presidente López Obrador. Es una ley fundamental, algunos como el historiador Lorenzo Meyer y el escritor Fabricio Mejía han dicho que es la segunda gran acción de rescate de la industria eléctrica del país para el país, de la defensa de la soberanía, de poner el piso parejo, dicen, para que aún en las reglas del libre mercado pueda la Comisión Federal de Electricidad competir y defender los intereses nacionales. Es una empresa paraestatal. Entonces, creo que sí pasan muchas cosas dependiendo de a quiénes se postule y las estrategias estas que están llevando a cabo los partidos políticos para ganar votos y tratar de quitarle la mayoría a Morena. Esta iniciativa del presidente López Obrador va a despertar muchísima polémica, ya lo está desatando, pero se va a sacar adelante porque Morena tiene ahí mayoría. Y bueno, en mi opinión personal, para bien se puede aprobar esta iniciativa de la Ley Nacional de Energía Eléctrica. Pero si se pierde la mayoría y se pierde en base a estas estrategias, Armando, de poner candidatos que jalen votos, yo no digo que no tengan derecho a postularse, todos lo tienen, pero como tú mismo lo dijiste, pues depende de quiénes llegan y cómo y para qué llegan. Por ejemplo, no es lo mismo una María Rojo que una Carmen Salinas. Y María Rojo llegó como actriz por su trayectoria de actriz y también su visión social, y postulada en aquel tiempo por el Partido de la Revolución Democrática, llega al Congreso
y saca adelante una serie de iniciativas muy importantes para la cultura, para el arte, para el cine, y apoya, por supuesto, los planteamientos fundamentales hechos por la izquierda en la Cámara de Diputados. Carmen Salinas llega a calentar la curul y con una relación de complicidades con el PRI, ¿verdad? Y acepta la postulación pues porque la dieta es buena, pero también la postulan porque piensan con ello jalar los votos que necesitan para el PRI sacar más curules dentro del Congreso. Entonces depende mucho de eso. Mira, ahorita hablábamos del caso de San Luis Potosí, yo te menciono el caso, por ejemplo, de este diputado joven, el Mijis, que así lo dieron a conocer, y dices tú, bueno, pues cualquiera tiene, sí, y al Mijis lo hicieron víctima de campañas de discriminación, de ataques. ¿Por qué? Porque se trata de un chavo, ¿verdad?, que viene de las bandas, que estuvo en problemas de drogadicción, que superó estos problemas y se dedicó a trabajar con los jóvenes, pero por su apariencia, por su trayectoria y su apariencia, fue víctima hasta de atentados. Y si tú ves el trabajo que hizo el Mijis como diputado local postulado por Morena, pues fue un trabajo que ya lo quisieran muchos diputados de camisa blanca y de corbata haber trabajado así. Él sacó iniciativas y propuso iniciativas muy concretas para los sectores más marginados de la juventud en San Luis Potosí. Hizo un trabajo muy digno y denunció también los casos de atentados, los ataques tan fuertes de que fue objeto de discriminación por ser un chavo banda con el cuerpo tatuado, ¿verdad? Y si te vas por las apariencias, pues cuidado, ¿no? Toda la clase media conservadora, religiosa, pues lo va a atacar. Entonces, creo que es importante señalar esto, sí. Todos tienen derecho, pero cómo llegan, para qué llegan, y la importancia que tiene esta elección de 2021, porque viene, como dice Javier y lo decía Daniel, la segunda parte del gobierno de López Obrador, donde va a tener que meter el acelerador a fondo para lograr este cambio de régimen que propuso, que ofertó en su campaña, y que inicia con acciones tan importantes como esta Ley Nacional de Energía Eléctrica. Entonces, sí son cosas muy de fondo que hay encima, por abajo de toda esta farándula de las candidaturas que nos están presentando, ¿no? Y bueno, pues me gustaría mucho conocer también la opinión de ustedes respecto al caso de Félix Salgado Macedonio, porque es el que ha concentrado más la atención de todo el mundo. Y bueno, pues es un caso paradigmático, decía yo ahorita, porque se trata de un candidato de Morena que por tercera ocasión está buscando la gubernatura de Guerrero, y que trae un lastre de acusaciones ahorita por violencia o por acoso, violación y acoso sexual. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esto? Porque es algo que como que destaca dentro de todas las candidaturas criticables. Daniel. Levantó la mano Daniel y luego ya después hablamos con Armando. No tiene sonido. No te escuchamos. Adelante. Es que me gustaría que Daniel presentara el aspecto jurídico de este caso, ¿no? Bueno, respecto de la candidatura de Salgado Macedonio, yo digo dos cosas muy brevemente a propósito del ya chole de López Obrador la semana pasada. Me parece que el ya chole de López Obrador se tiene que entender en el contexto en que fue pronunciado. Creo que envuelve una pregunta. ¿Por qué quieren que yo, que soy el presidente de la República, por qué quieren que yo resuelva el problema que me están planteando? ¿Por qué quieren que yo decida si Salgado Macedonio es o no candidato? ¿Por qué me exigen a mí, que soy el presidente de la República, que lo baje de la candidatura? ¿Por qué yo? ¿Por qué quieren que sea el presidente? ¿Quieren acaso que continúe
el régimen, el sistema de presidente omnímodo, de superpresidente que tuvimos antes. Eso es lo que quieren, un presidente que resuelva todo, que en su escritorio se tomen todas las decisiones del país. Y entonces, ¿para qué son todas las demás instituciones? ¿Para qué es entonces el Instituto Electoral del Estado de Guerrero? ¿Para qué es el INE? ¿Para qué son los órganos internos de Morena? ¿Quién es el candidato o no es el candidato de Morena? No es un asunto del presidente de la República. Por más que el presidente insiste constantemente en ese tema, en muchos otros asuntos, hay una tendencia, hay una inercia a ir a exigirle al presidente, a reprocharle al presidente lo que está mal, lo que a la gente no le gusta, y exigir que el presidente lo resuelva, por más que no sea un asunto que le incumba de manera ni jurídica, ni siquiera políticamente en la transformación que se está impulsando. Uno de los aspectos importantísimos de la cuarta transformación, lo repite el presidente a cada paso, es que todas las instituciones tienen que funcionar y hacer su tarea. La Suprema Corte a lo suyo, los jueces a lo suyo, los legisladores a lo suyo, los gobernadores a lo suyo, todos, cada quien a lo suyo, y hay órganos internos en Morena, y hay autoridades electorales, y hay autoridades del orden penal. Hay autoridades del orden penal, porque si Salgado Macedonio está acusado de delitos, oigan, hay que exigir a los ministerios públicos, hay que exigir a los jueces que le den curso a los procedimientos, pero ¿por qué tiene que ser el presidente López Obrador el que le diga a Morena, oye Morena, baja a Salgado Macedonio de la candidatura porque es un violador? Rompe el pacto patriarcal, el pacto de sí, machistas. Pero ese rompe el pacto. López Obrador rompió el pacto desde hace mucho, el pacto según el cual el presidente tenía que resolverlo todo. ¿Quién es el titular de una candidatura? No tiene que ser el presidente de la República el que lo decida. Ese es algo que ya lo tendríamos que ir asimilando, y que eso está en la cancha de los partidos y en la cancha de las autoridades electorales. ¿Y quién es un delincuente? Es un asunto que está en manos, que tiene que estar en manos de los ministerios públicos, pero no del presidente de la República. Así entiendo yo ese ya chole del presidente. No desdeño en nada, absolutamente, la posición del feminismo, para nada. Nada más digo, bueno, oigan, yo me sumo a todas las feministas y hay que exigirle al Ministerio Público que haga bien sus acusaciones, que fortalezca eso, que en la lucha política ante los jueces y ministerios públicos se avanza mucho también. En fin, esa es mi intervención en ese punto. Armando. Bueno, yo creo que aquí hay que ver el asunto. Siento que estoy en esa posición de verlo con mucha frialdad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que, primero, debemos de partir del hecho de que un partido que postula principios éticos para la función pública, para la actuación política, es el primero obligado a cumplir con esos principios. Sin embargo, y no es para sacarle la vuelta al asunto, también es necesario que esa actuación del partido y esas decisiones del partido se den sobre bases lo más objetivamente posibles, porque de otra manera también se puede incurrir en decisiones equivocadas. En este momento, en relación con el problema que ustedes están planteando, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena está realizando una
investigación del asunto. No es una investigación judicial, evidentemente, porque no tiene esas facultades ni esas capacidades, pero está tratando de establecer con precisión los hechos, los argumentos, para en un momento dado emitir una resolución. Y esto todavía no se resuelve, no se concluye. Desde el punto de vista legal, de lo que tiene que ver con el funcionamiento de las fiscalías o las procuradurías, como se le llame en el caso de Guerrero, al parecer, lo que yo sé es que no hay ninguna decisión, conclusión o resolución de estas instituciones que lleven a la acción penal. En consecuencia, desde ese punto de vista, no hay delito. Pero está el testimonio de los afectados, las presuntas víctimas, que son presuntas víctimas, ¿verdad? Presuntas en el sentido de que legalmente no ha sido comprobado y resuelto que hubo tal delito. Todos son presuntas víctimas, presunto violador. Exactamente. Y el presunto delincuente o el presunto implicado no ha sido sentenciado. Entonces, desde el punto de vista de la ley, aquí Daniel podrá decirlo con mayor claridad o sacarnos de nuestro posible error. No existe causa, no hay delito, ¿no? Porque hasta donde yo sé, estas denuncias presentadas ante la Fiscalía no han concluido, o las que se plantearon, se habló de la prescripción del delito. O sea, ahí no hay causa que perseguir. Ahora, desde el punto de vista ético, si existiese la certeza, aun cuando haya prescrito el delito, de que este personaje incurrió en ese tipo de actitudes, la postura de Morena debía ser claramente en el sentido de retirarle su registro como precandidato. Esa debería ser la postura de Morena. Insisto, sobre la base de que existan la certeza de que eso fue así como está planteado. De otra manera es muy complicado, porque igualmente, como señalan algunos, a ver, ¿por qué ahora, en este momento, cuando está esta campaña, en esta circunstancia, salen estas cosas a flote? ¿No? Y todo eso involucra, mete en el asunto mucho ruido. Entonces, es una cuestión muy compleja. Aquí el problema también, ¿no? Y quiero señalarlo con toda claridad, que el asunto ha sido utilizado, claramente ha sido utilizado por la oposición, como manera de atacar a Morena, no solamente en el estado de Guerrero, sino como parte de la estrategia general de la oposición, de tratar de lograr en esta elección que Morena pierda la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Cómo? Bueno, desprestigiándola, poniendo la duda en la mente de los ciudadanos para que en un momento determinado no voten por los candidatos de Morena. Generando esta idea de que es lo mismo, es mentira que son diferentes, miren ustedes a quién están postulando ahí, ya dando por hecho que las cosas son como se presume que fueron, pero que no está todavía en una situación de haberse demostrado desde el punto de vista legal. Entonces, hay que reconocer que en una sociedad que tiene un sistema de derecho, las cosas, las controversias entre los ciudadanos se resuelven precisamente en función, cuando tiene que ver cuestiones en donde están implicados derechos, están implicadas afectaciones al patrimonio, a la integridad física, etcétera, etcétera. Las cuestiones se dilucidan precisamente en ese terreno, en el campo del derecho.
y las resoluciones que allí se tomen son las que marcan lo que conocemos, ¿verdad? Como la verdad jurídica, ¿no? Y en este caso, esto todavía no está completamente dilucidado. Entonces, a mí me parece que Morena tiene un serio problema, un problema bastante complicado. Uno, actuar con justicia ante la aspiración de un integrante del partido que busca ser candidato en una entidad de la República, en donde además, de acuerdo con una encuesta, resulta el mejor posicionado y seguramente también otros atributos que le haya reconocido la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo actuar en justicia ante esto cuando existe esta otra cuestión? Entonces, está obligado Morena, está obligado a tratar de encontrar la verdad de la situación, o sea, tener los elementos suficientes para poder decidir una u otra decisión. Sabemos que el aparato judicial mexicano tiene muchos problemas, adolece de muchas insuficiencias o limitaciones. Vayan ustedes a saber cómo esté la cuestión en la Fiscalía de Guerrero. Pero esas son las instituciones que tenemos. Y entonces, ¿cómo hay que decidir? ¿Por simple presunción? ¿O cómo hay que decidir estas cosas? Yo creo que es un problema muy difícil para Morena. No quisiera estar en los zapatos de la Comisión Nacional de Elecciones, ni de la Comisión de Honestidad y Justicia, porque la verdad me parece que este es un problema bastante difícil. Yo quisiera comentar rapidísimamente, Daniel, incluso para poder entrar al aspecto legal, que muy probablemente tú quieras también hacer comentarios sobre esto, pero fíjate que el problema, Armando, no nada más es para Morena. Creo que también el problema es para el PRI en este momento y para el Partido Encuentro Solidario, el PES. Así como ya lo resolvió de alguna forma el Partido Verde Ecologista de México en otra región del país. Me refiero a esto, a que también en estos partidos existen casos en este momento de aspirantes a candidaturas, a ocupar cargos de elección popular, que tienen candidatos y candidatas, aspirantes, perdón, que tienen serios problemas de acusaciones de haber cometido delitos y que están igual que Macedonio, que Félix Salgado Macedonio. No hay una sentencia, no existe una sentencia, y por lo mismo, bueno, si estamos pidiendo que a Félix Salgado Macedonio se le respete su derecho a registrarse y ser candidato, bueno, entonces también tendríamos que ser congruentes y decir que Sandra Vaca Cortés, aquella mujer que le estuvo consiguiendo a este señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, dirigente del PRI en la Ciudad de México, presuntamente, porque eso dicen las acusaciones, ¿sí? Y el Ministerio Público y todos los demás, y el Poder Judicial, de nueva cuenta fallando, ¿sí? Que le buscaba muchachas para que se dedicaran a la prostitución. O el caso de aquí de Baja California, tenemos el caso del teniente coronel Julián Lezaola, que tiene acusaciones de haber cometido torturas, y pero bueno, no existe ninguna sentencia, y ahí tenemos a PES y a otros partidos el caso de Mauricio Toledo, ¿no? El alcalde de Coyoacán está acusado de enriquecimiento ilícito y de varios delitos demás. Y en el caso, pero el manejo político electoral, tienes toda la razón, o sea, es más que evidente, ¿sí? Se aprovecha de estas taras del Poder Judicial, ahorita lo podría comentar más ampliamente Daniel, pero pareciera ser que el Poder Judicial está al servicio de los políticos, y ahí está dejándolos a que pase y pase y pase el tiempo, y no actúa, y bueno, pues con eso mete una enorme incertidumbre dentro de los procesos electorales, en diversas temporadas en que se dan procesos electorales en nuestro país. En el caso del Partido Verde, lo que citaba, allá presentaron a un candidato a un cargo de elección popular, para una presidencia municipal, creo que una diputación, y que esta era una persona que estaba acusada también de presuntos actos de pederastia. Digo presuntos porque no hay sentencias. Y bueno, políticamente y mediáticamente, pues en este momento el Partido Verde dijo, yo lo retiro. Y miren, yo sí quito a mis candidatos que son cuestionados. Entonces, el Poder Judicial, mi estimado Daniel, ¿quieres comentar? ¿Movimiento Ciudadano? ¿Es Movimiento Ciudadano? Sí, perdón, sí, es Movimiento Ciudadano. Y eso al día siguiente le da pie para ir como el primer partido
que en el Senado de la República pide el desafuero de Félix Salgado. Así es. Gracias, te agradezco mucho. Daniel, por favor. Bueno, quisiera traer a presencia, ¿sí me escuchan, perdón? Sí. Ok. Quisiera traer a presencia el famosísimo caso del desafuero de López Obrador. Y lo cito porque la semana pasada, en alguno de los momentos en que le recriminaron a López Obrador la candidatura de Salgado Macedonio, él dijo, en algún momento dijo, no hay una sentencia, dijo, contra él. Pero es que no hace falta una sentencia. Recordarán ustedes que en el famosísimo caso del desafuero de López Obrador, allá en el ya casi lejanito año de 2005, 2006, cuando estaban encima las elecciones presidenciales, el presidente Fox y el propio Mariano Azuela, presidente de la Suprema Corte, y el fiscal general, el entonces procurador general de la República, Macedo de la Concha, con el apoyo de los priistas y panistas, lograron, en medio de un escándalo, lograron desaforar a López Obrador para someterlo a un proceso penal. ¿Para qué? Para inhabilitar su candidatura, para hacer imposible jurídicamente su candidatura a la presidencia. Porque todo el mundo sabía en aquel tiempo, y todos deberíamos tenerlo presente también ahora, que la Constitución, en su artículo 34, tiene una fracción que dice que los derechos políticos se suspenden a partir de que un juez dicta un auto de formal prisión. En el lenguaje actual se dice auto de vinculación a proceso. No se necesita llegar hasta que haya una sentencia que diga que Salgado Macedonio es responsable del delito de violación o cualquier otro delito, cualquier otra persona lo sea. Basta para que se suspendan los derechos políticos de un ciudadano, que llegue el momento en que un juez lo declare que sus derechos políticos están suspendidos, no cancelados, no terminados, nada, pero sí suspendidos. Si el juez te declara formalmente preso o vinculado a un proceso, que eso es algo que se puede lograr con relativa facilidad cuando hay un ministerio público eficiente y un juez eficiente, la persona ya no puede ser candidato porque sus derechos políticos están suspendidos. Por eso habría que decirle a la gente que quiere inhabilitar o quiere que López Obrador declare baje la candidatura de Salgado Macedonio, habría que decirle, bueno, lean la fracción segunda, tercera, no sé qué, del artículo 34 de la Constitución, que dice que si logran que un juez declare formalmente preso o vinculado a proceso a Salgado Macedonio, ya no puede ser candidato. Ya constitucionalmente se suspenden sus derechos políticos, pero no, parece que no quieren eso, parece que lo que quieren es que López Obrador lo baje de la candidatura, que sea López Obrador el que lo baje de la candidatura, o simplemente seguir desprestigiando a ese señor, que de por sí creo que su prestigio no ha sido muy, muy grande en muchos años, pero bueno, está luchando por una candidatura y no tienen una causa legal para impedirle que sea candidato. Si queremos un régimen de derecho, un Estado de derecho, pues hay que atenernos a las reglas del derecho. Y en este caso el derecho no exige para bajar a Salgado Macedonio algo muy difícil. Pues ¿por qué? Pues que basta con que lo vinculen a proceso. Basta que el Ministerio Público lo acuse y un juez declare formalmente preso, no preso físicamente, no que se vaya a la cárcel ya, formalmente preso o vinculado a un proceso y ya, queda inhabilitado para ser candidato. Eso es lo que le quisieron hacer a López Obrador. Pero para eso necesitas agencias del Ministerio Público independientes y pues... Aquí el problema, bueno, eso es Daniel. Eso es verdad, por supuesto.
Es Pero que bueno, no han actuado. No, el Ministerio Público no actuó, la Fiscalía no actuó. No actúan. El caso que viene desde 2018 es el que ¿verdad? prescribió, es el caso de acusación de violación y prescribió. Y cuando se prescribe es porque no actúa realmente la Fiscalía, ¿no? Sí, Y en el caso, por ejemplo, en el caso de 2016, que es la otra acusación de violación, y que se pretendió que lo atrajera o lo llevara a cabo la Fiscalía General de la República, pues Gertz Manero respondió lo que es obvio, dijo, se trata de un delito del fuero común y le claro. corresponde a la Fiscalía General del Estado. Y aquí la cuestión es que no hay acciones de la Fiscalía General del Estado. Están o un caso prescrito o de los otros, la segunda denuncia, bloqueada, paralizada, no por influencias de Félix Salgado, porque no es de su partido, no estaba en cargos públicos cuando lo denunciaron, pero la Fiscalía simple y sencillamente no actuó. ¿Por qué? ¿Quién sabe? A lo mejor sí por influencia, a lo mejor porque así sucede en el 98% de los delitos que se cometen y no actúan contra los presuntos delincuentes. El índice de impunidad es muy alto. Pero lo cierto es que esto te da margen para decir, bueno, puede ser culpable, puede ser inocente. Aquí lo que sí llama la atención, como decía Armando Duarte, es el momento en que se hace público todos estos casos, que es en el contexto de la campaña que él gana en la elección interna para gobernador. Y respecto a la buena o la mala fama, a riesgo de que me vayan a cortar el cuello las feministas, pues a mí me consta que Félix Salgado Macedonio tiene una buena fama entre la población en general, un grueso de la población, de los pobres, de las clases marginadas de Guerrero. A mí me tocó ver parte de la campaña de hace ya muchos años por el PRD y le he platicado a Javier que me asombró el apoyo y el cariño de la gente hacia Félix Salgado Macedonio. También me llama la atención que gente querida mía, conocidos, incluso de Morena, dicen, es que nomás con verle la facha a ese tipo, es un delincuente, ¿no? Es como el caso del Mijis, ya nomás con verle la facha. Ya la cara de delincuente de Daniel ya estaría en el bote desde hace rato. Bueno, quiero hacer también una observación para que ayer... Bueno, yo rápidamente te iba a hacer compañía ahí, compadre, porque yo también nada más. Por cierto. A ver, Daniel, esta es tu opinión, dime tu opinión jurídica. Escuché ayer a los abogados que participan en el programa de Rompevientos de Ernesto Ledesma y dicen dos cosas que le pasaron. Dijeron fundamentalmente lo que tú acabas de decir ahorita sobre cuándo procede o cuándo no procede de quitar los derechos políticos a algún ciudadano, a ser candidato, a ser votado. Y suspenderle sus derechos políticos electorales. Y coinciden plenamente con lo que tú acabas de decir. Pero también mencionaba uno de los abogados, y esto yo no lo sabía, que la ley, las reformas más recientes establecen que en el caso de los delitos, presuntos delitos sexuales cometidos contra una persona, la víctima tiene el derecho a la credibilidad. Correcto. Y esto porque siempre se ha acusado a las víctimas de inventar, de estar manipuladas, y entonces dice, de antemano, la víctima tiene el derecho a la credibilidad. Y ese es un principio con el cual se debe de actuar, lo cual no va en contra, paradójicamente suena así, pero no va en contra del derecho al libre procedimiento, ¿no? Y a la presunción de inocencia. Entonces, está muy complicado el asunto porque además, y esta también es una pregunta para Armando, ¿cómo ven el peso que se deja sobre Morena
que sea la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia quien dirima un asunto en el cual los fiscales y los tribunales del Estado se han hecho pato, no responden, no actúan. Entonces, como que está muy cuesta arriba para la Comisión de Honestidad y Justicia actuar en una cosa así, ¿no? Yo no sé en qué momento le vamos a dar la palabra a Armando, pero si Armando está de acuerdo, contesta Daniel y ya. No, adelante. Adelante. Gracias. Llevamos 1 hora con 10 minutos, jóvenes. Gracias. Ya. Gracias. Por eso decía yo, pues, que es un problema muy serio el que tiene Morena en esta situación. Ojalá y no se hubiese presentado. Pero pues no todos los políticos son como Andrés Manuel, que tienen una trayectoria limpia y que por más que le han buscado no les encuentran. Todos somos diferentes, tenemos nuestras maneras de ser, y muchos tienen en su actuación personal estilos que pueden prestarse pues a una percepción negativa. Lo mencionabas tú hace un momento, ¿no? Es cuestión de verle la facha, dicen. Bueno, pero pues si nos vamos a guiar por la facha, pues sí estamos amolados, ¿no? Es un prejuicio, pues, ¿no? Diríamos entonces que Videgaray es una persona muy honorable porque se viste muy bien, tiene una imagen impecable desde el punto de vista así de la imagen, ¿no? Y si revisamos la marca de la ropa que usa, pues olvídense, ¿no? No habría motivo de sospecha alguna y resulta que son de lo peor, ¿no? Bueno, entonces, si no es así, si no es el problema de la imagen y de la apariencia y de la percepción que a primera vista se pueda generar, pues es que estamos obligados entonces a ir al fondo de las cosas. Por eso yo lo decía, ¿no? Y ahorita le aventaron la pelota al partido y específicamente a la Comisión de Honestidad y Justicia. No quisiera yo estar en sus zapatos porque es una decisión muy complicada que resuelva lo que resuelva, va a tener implicaciones que van a afectar a Morena. Si decide mantenerla, van a decir, ya ven, están solapando, etcétera, etcétera, y se va a ir Morena con un candidato que puede ser muy cuestionado en algunos sectores de la población y que le va a restar votos y cosas por el estilo. Si deciden quitarla, ¿verdad? La candidatura, pues bueno, tú lo decías ahorita, hay una impasse importante dentro de Morena y de la población en general, que lo ve con simpatía y que consideraría una injusticia que por algo que no está demostrado, Morena le retirara la candidatura y posiblemente también tuviera implicaciones. O sea, este es un problema bastante serio. Y creo que esto nos lleva a reflexionar sobre una cuestión que tal vez no se haya, que seguramente no se ha reflexionado lo suficiente. Los políticos tienen que actuar con mucha responsabilidad en su vida pública y privada. ¿Por qué? Porque si vemos que estas cosas salen a flote, bueno, pues entonces hay un punto de vulnerabilidad muy fuerte. Miren, yo recuerdo dos casos muy característicos. Uno es este señor que era el máximo dirigente del Fondo Monetario Internacional, un señor de apellido Strauss-Kahn, que aspiró a ser el candidato a la presidencia de su país, Francia. Y le arman una cuestión, una acusación de este tipo, ¿no? En donde una persona, una camarera de un hotel, lo acusa de haberlo hostigado, cosa que nunca se demostró, cosa que nunca se llegó a concluir que así fue, pero el tipo perdió la posibilidad de ser el candidato a la presidencia de la República de su país, con amplias posibilidades de haberla ganado, ¿no? Ahí fue donde entró el señor Macron, porque además él traía una idea, habiendo sido presidente del Fondo Monetario Internacional, tenía una postura distinta a los, digamos, a las tradiciones neoliberales. Es más, estaba planteando desde el Fondo Monetario Internacional algo que afectaba el dominio financiero que ha ejercido Estados Unidos a través del dólar como divisa internacional. Él estaba planteando la posibilidad de una nueva moneda internacional que no fuese el dólar neutral, ni el dólar, ni el euro, ni nada, sino una moneda
internacional, pero eso le iba a restar grandes posibilidades o poder económico y político a los Estados Unidos. Le arman todo ese tinglado. Precisamente en Estados Unidos se lo arman, ¿no? Fue en una visita. ¿Qué me dice del caso de Juliana? Ajá. Y otro caso, el caso de ya candidato del Partido Demócrata en Estados Unidos, de apellido Hart, creo que era Gary Hart, donde también le sacan un asunto de su vida personal que tampoco se demuestra totalmente, pero bueno, como dice Andrés Manuel, ¿no? La calumnia. A lo mejor no es sucia, pero tizna, cuando te avientan ese tipo de cosas, y el tipo tuvo que renunciar a su aspiración. Hasta hay una película, ¿no?, que habla sobre el tema. Un tipo de posiciones progresistas dentro del Partido Demócrata, y le arman una cuestión así de cuestiones sexuales también, y el tipo tiene que renunciar, ¿no? Con todo lo que eso implica en términos de su vida personal, de su prestigio y todo lo demás. O sea, en la política, como la han practicado hasta ahora los partidos tradicionales, esto de la guerra sucia es tremendo, es terrible. ¿Cómo pueden acabar con la vida de una persona, con el prestigio de una persona, con la mano en la cintura? Sueltan un borrego, lo sueltan en las redes sociales, y al rato ya con eso tratan de lastimar a la gente, ¿no? Entonces, a mí me parece que digamos, moraleja, la enseñanza es, hay que andarse si vas a entrar en la política, hay que andarse con pies de plomo, ¿no? Porque no hay límites en la contienda política, así como se está dando ahora, entre los adversarios, para atacar a las personas. Y bueno, yo nada más quiero mencionar el caso que decía ahorita Javier. Nunca habíamos visto a las feministas, qué bueno que lo están haciendo, ¿verdad? Tan decididas, tan firmes, y sin importar que se unan a la causa todos los opositores a la Cuarta Transformación, ellas van derecho y no me quito, ¿verdad? Voy derecho y no me quito. En el caso de Macedonio, Salgado Macedonio. Uh-huh. Pero me hubiera gustado mucho ver ese movimiento feminista, no hace 7 años, sino hoy mismo, con Cuauhtémoc Gutiérrez, el líder del PRI en la Ciudad de México, que ahora está impulsando la candidatura de su alcahueta, de la que le proveía a las muchachas, según investigación periodística de Carmen Aristegui y denuncias ya formales. Y un caso que está investigando, que reabrió la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México con Ernestina Godoy al frente, el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez. Y ahí no mencionan una sola palabra. Y es porque es una mujer la que está de candidata, pero es una mujer acusada de proveerle las muchachas a Cuauhtémoc Gutiérrez para formar esta red de prostitución. Y el delito que se configura es el de trata de personas. Y luego está el caso también ya histórico, pero que no debiera de perder, no sé si jurídicamente, vigencia, el de Ernestina Asensio, que pienso que no pierde vigencia y y no sé si se está siendo investigado, pero Ernestina, esta indígena a la que Calderón y Fidel Herrera, el entonces de gobernador, encubrieron a sus asesinos, a sus violadores y asesinos, diciendo que esta indígena murió por un problema de gastritis, cuando todo había demostrado que había sido víctima de violación sexual tumultaria. Entonces, son casos que sí llaman la atención, o sea, llaman la atención por el contraste tan grande. Si yo soy una feminista activa, agarro por lo menos los casos emblemáticos, Cuauhtémoc Gutiérrez, Félix Salgado Macedonio, Ernestina Asensio, y todos los pongo justicia ya con todos estos casos, ¿no? Pero se está cargando políticamente de un lado, y eso no podemos dejar de observarlo, que hay una tendencia política hacia el castigo de estos delitos, si se cometieron estos delitos execrables, ¿no? Pero sí hay una connotación política que las feministas se molestan cuando uno se lo señala, pero claro que hay una connotación política en esto, ¿no? Bueno,
Mire, quiero, antes de darles ya la palabra para terminar, quiero agradecerle mucho a nuestras queridas audiencias que han estado en este día muy activas y también han estado presentes, mandando también mensajes muy interesantes. Y hay una pregunta de Fidel Sánchez Gabriel, ahorita se las voy a hacer. Carlos Moreno Rodríguez, psicóloga Mercedes Hernández, Sergio Antonio Saavedra, Lolis Velázquez, Celia RM, Gabriel Santos, Sahara Torres, Víctor Márquez, Víctor Hugo. De hecho, Víctor Hugo dice, y vendrán candidaturas peores conforme pasen los años. No tardaremos en ver a youtubers e influencers en futuras elecciones. Y lo peor que no dudo que puedan ganar algunos. Yo no había conocido, no había estado poniendo la atención a los youtubers que les dicen los amlovers. La verdad es que también dan pena. Es terrible la forma en cómo se arrastran también alabando a su personaje. O sea, la verdad, dan mucha pena. Y sí, qué pena que llegara uno de estos también a ocupar un cargo de elección popular. Víctor Márquez, saludos, doctor Armando. Aquí, como lo comenta usted, es primordial tener primero principios éticos y morales como persona. Después, tener un compromiso con sus electorados, ya que jamás se nos debe olvidar que estamos ahí para el pueblo. Aquí, saludos, me manda saludos. Ahorita voy a... Collito Rubio dice desde San Felipe, un abrazo para todos nuestros amigos de San Felipe. No nos olvidamos de ustedes, tienen grandes problemas, lo sabemos. Saludos desde San Felipe, donde no nos queda más que decir no a Morena. Dice, nosotros dimos el voto a Morena por desesperación y traición de Bonilla, Reina del Pilar y sus regidores. También la maestra Almaraceli Piña. Maestra, qué gusto saludarte. Muchos saludos para todos los cachanillas. Más que tendencia a reclamar al presidente, hay un promotores que se le reclama todo al presidente. Y también Isidro Escobar, saludos, mi estimado Isidro, también muchísimas gracias por estar con nosotros, muy amable. Si les gusta el programa, compártanlo. Fidel Sánchez dice, buenos días 4B y sus invitados. Primero felicito a los dos excelentes reflexiones. Pregunto, ¿y qué piensan? ¿Qué piensan de la participación de los pueblos originarios, asentados y nativos de Baja California? Y sobre todo, de mi inscripción como aspirante a diputado por el Distrito 17. ¿Qué opinan? Les está pidiendo un comentario. Qué bueno que planteó esa pregunta, porque además es un caso de discriminación contra indígenas, y no solamente contra Fidel, también contra mujeres indígenas. Y ahí está pretendiendo la reelección la diputada Miriam Cano, cuando ya hay una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que habla de políticas afirmativas a favor de los indígenas y que señala que se debe dar prioridad a los lugares de regiones, distritos, municipios del estado, donde los indígenas que viven son mayoritarios en relación con los indígenas que hay en el estado. Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué opinan de la candidatura de este dirigente mixteco allá en el Valle San Quintín? Si me permite, yo quisiera puntualizar. Mi voto es en favor, por supuesto. Yo creo que no solo él es un dirigente muy importante y con prestigio de hombre honorable, de representar los intereses de los grupos indígenas, y por supuesto los grupos indígenas tienen que estar representados en Morena. Morena es un partido que por declaración de principios, por todo lo que es en la trayectoria de este país, tiene que recoger esas candidaturas. Ese es el primer punto que yo quisiera destacar. Y un segundo punto muy breve también sobre el contexto de que hemos estado hablando. Me parece que la Comisión de Honor y Justicia de Morena tiene que darse cuenta de que a ella no le corresponde una labor de Ministerio Público ni de juez penal. El concepto honestidad y el concepto justicia que están en su nombre, con atribuciones en los estatutos de Morena, no significa que esa comisión tenga que resolver con base en el derecho penal. Hay personas no honorables que Morena puede declarar no honorables, no honestas, sin declararles delincuentes. Una persona puede no ser un delincuente, puede ser una persona correcta desde el punto de vista del derecho penal, pero Morena podría decir, ¿sabes qué? No te queremos porque no reúnes el requisito de honestidad que Morena quiere exigir. No te estamos diciendo que eres un delincuente, eso no es un asunto de Morena.
No se trata de si eres un violador o no eres un violador, o un ladrón o no eres un ladrón, o si eres un defraudador o no desde el punto de vista del derecho penal. No reúnes el requisito de la honestidad desde la perspectiva de un partido político. Yo quisiera ya ir conociendo una especie de jurisprudencia que vaya construyendo la Comisión de Honor y Justicia, diciendo, para nosotros honestidad significa esto, para nosotros justicia significa esto otro. No tiene que coincidir con lo que digan los jueces penales ni con lo que digan los ministerios públicos. Son dos campos distintos. Uno, el de Morena, es para fines políticos, para fines de presentar a una persona o no como candidato o miembro dentro del partido. Y otra cosa es el derecho penal, eso es afuera. Muy bien. En fin, es aportación. Termino ahí mi intervención. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Armando, te escuchamos. En relación con la aspiración, hay que decirlo así, no son candidaturas, ni la mía tampoco, son aspiraciones. Todavía no estamos en la fase en que se pueden calificar como ni siquiera precandidaturas. Con relación a la aspiración de Fidel, pues yo estoy, digamos, claramente en la posición de que él está ejerciendo su derecho, y en ese sentido debe contar con el apoyo de todos, en el sentido de que, pues, que haga su planteamiento y que se inscriba en el proceso interno. Tiene a su favor estas resoluciones del tribunal para que en un momento determinado, a la hora de la decisión, en este caso Morena, porque es el partido en el que se inscribió, pues considere ese criterio, además del criterio de la encuesta, que creo no tendría tampoco allí, es una persona conocida en el ámbito en donde se desenvuelve, creo que también tiene ahí algunos puntos a su favor. Como todos ustedes saben, y si no, pues yo se los comento, en el proceso local pasado, me inscribió Morena como suplente en la fórmula de diputados de lista, en donde el propietario era Gabriel, Fidel Sánchez Gabriel, y donde en más de una ocasión lo comenté, no solamente a él en lo personal, sino también públicamente en algún evento en el que coincidimos, que para mí era un honor ser el suplente de un luchador como él. En ese sentido yo no tengo ningún inconveniente, al contrario, veo con mucha simpatía su aspiración, como también reconozco los derechos que tienen los demás que se han inscrito en ese mismo distrito a hacerlo, y que bueno, para eso hay un proceso interno que hay que desahogar. Creo que si él resultase, digamos, triunfador en este proceso interno, no me cabe la menor duda que haría un excelente papel. Ese sería mi punto de vista en relación con esto. Muy bien. ¿Y algún comentario final sobre ya el tema que se trató en el programa, Armando? Bueno, yo regresaría a lo que planteé al principio. Los partidos políticos tienen la obligación de actuar de manera equilibrada en la toma de decisiones entre lo que es los intereses pragmáticos de la cuestión y los principios éticos y políticos que defienden. Por aquí alguien usó la expresión, pues no se puede ganar por ganar a como dé lugar. Esto es la expresión de lo que se conoce como la razón instrumental, es decir, privilegiar los medios para obtener los fines que se buscan. Y esta actitud muy propia de la racionalidad económica es la que llevó o ha llevado a la humanidad a las peores calamidades que hemos tenido. Por allí una corriente filosófica que se desarrolló entre la primera mitad del siglo pasado, conocida como la Escuela de Frankfurt, cuestionaba precisamente esta racionalidad instrumental, le llamaba, en donde se privilegian los medios sobre los fines y se olvidan de cuestiones éticas. Porque dice que así, lo dijo aquí el licenciado Solorio, se banalizan tanto la crueldad como la política.
porque se ponen por encima los medios, los más eficaces para obtener un fin, sin importar las consecuencias éticas que esto pueda tener. Así lo hicieron los nazis en su proyecto de crear su tercer Reich, ¿no? Que iba a durar 1000 años. Y bueno, vean ustedes las atrocidades que hicieron, cómo llevaron a una situación francamente de pesadilla esta situación. Bueno, si con todas las proporciones guardadas, si se banalizan las cosas, y en este caso la política, también podemos caer en atrocidades tremendas, como llevar al poder a gente sin escrúpulos y gente que pueda en un momento determinado traicionar todos los principios éticos que el partido que lo postula pregona. Hay que tener cuidado, hay que actuar con equilibrio, hay que ser pragmáticos, pero no hay que ser faltos de ética, ¿no? No hay que ser desvergonzados. Paquitos que no tan trompudos, dirían en mi rancho. Está en juego. Pragmáticos, pero con congruencia. Está en juego ¿Mande? la última mitad, está en juego la última mitad del sexenio de López Obrador, que es cuando yo concluyo con eso, hay que meter el acelerador para el cambio de régimen. Así es. Claro. Necesita una mayoría capaz de luchar por esas transformaciones. Muy bien, pues que porque imagínense usted este escenario, gana Morena, mayoría en la Cámara de Diputados, pero muchos de los diputados con los que gana a la mera hora le dan la espalda. Pues olvídense, esto se acabó. Fíjate, en ese sentido, entonces, serían corresponsables, y de hecho lo son, los diputados, por ejemplo, los presidentes y sus cabildos también son corresponsables de esta vulgarización también de la violencia, de una violencia sumamente agresiva, como nunca la hemos visto. Unos porque no, el Poder Judicial ni se diga. O sea, no es un asunto exclusivamente del presidente de la República ni de la Secretaría de Seguridad Pública de la Federación. Es un problema de Estado. Y en la medida en que los mexicanos no tengamos la paciencia y la inteligencia y la sabiduría, ¿sí?, de escoger perfectamente bien a nuestros candidatos y exigirle a los presidentes y a los grupos de los partidos políticos que actúen con honestidad y con ética, pues entonces vamos a seguir teniendo un Estado que violenta todo tipo de situaciones que huelan a democracia. Oye, Muchísimas gracias. Javier, yo nada más subrayar esto. No olvido, jamás olvido las primeras entrevistas del presidente López Obrador cuando ganó las elecciones y le insistían de si iba a hacer reformas constitucionales de gran envergadura que echara para atrás las reformas estructurales del Pacto por México. Y dijo, en los primeros 3 años de mi gobierno, no. En el segundo trienio puede ser que echemos esto, ¿no? Y entonces, bueno, si queremos un cambio de régimen, que fue por el que se votó en 2018, pues hay que estar muy pendientes de cómo se conforma el Congreso de la Unión. Y las reformas constitucionales requieren de la mayoría calificada, 2/3 de diputados, 2/3 de senadores y por lo menos la mitad más 1 de los congresos locales. Entonces, si no se tiene eso, olvídese que va a haber cambio de régimen. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Sofía Nereida Páez Nava. David dice, excelente tu comentario, Daniel. Y los candidatos de Morena deben ser personas con principios éticos y que se comprometan con la ciudadanía. Pues mira, la gente que va a votar por Morena definitivamente está cruzando así los dedos. Amigos y amigas, muchísimas gracias por estar este día con nosotros. Pásenla todo esta semana con nosotros, amigos y amigas. Tenemos una cantidad muy interesante de temas con nuestros analistas, nuestros comentaristas, con nuestros colaboradores, con nuestros amigos como Daniel y Armando, a quienes de nueva cuenta les damos las gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Evento en la red donde todas las voces encuentran eco. Hasta seguimos un con ratito nuestro más. noticiero un momento más. Hasta luego. Hasta pronto.